Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar del tema de constantes aquí en C Sharp. Anteriormente hemos estado viendo cómo poder declarar una variable, también cómo poder utilizarla, pero no les había hablado de lo que son las constantes. Las constantes son lo contrario a las variables. Ustedes ya ven que las variables, el mismo nombre lo dice, pueden cambiar de valor, pero las constantes no. Las constantes son un dato invariable. Una vez que tú declaras una constante, ¿qué va a pasar? La vas a poder utilizar de manera similar a las variables, pero de manera distinta en el aspecto de que no vas a poder modificar su valor. Es decir, una vez que tú declaras un dato como constante, no vas a poder modificar su valor y si lo intentas hacer, te va a marcar un error. Entonces, nosotros podemos utilizar constantes para aquellos valores fijos que nunca van a cambiar su valor en el programa. Por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres obtener el área de un círculo. El área de un círculo se puede obtener con la fórmula de pi por radio al cuadrado. El pi es una constante numérica. ¿Quién no ha visto alguna vez, quién ha utilizado alguna vez la constante numérica pi, que su valor aproximado es 3.1416? Es un valor que no cambia, por lo cual nosotros podríamos declarar esa constante, podemos declarar ese valor del pi como una constante. Bueno, vamos a hacer un programa que nos permite obtener el área de un círculo. Lo vamos a hacer de dos maneras. Una de ellas es nosotros creando la fórmula, poniendo la fórmula para obtener el área del círculo, y otra manera es utilizando a la clase math. Bueno, lo voy a hacer de las dos maneras. Primero lo voy a hacer de la manera un poco menos simple. Entonces vamos a declarar la constante numérica pi. Vamos a declarar ese dato como constante. Para eso vamos a utilizar a la palabra clave const. No es obligatorio, pero es recomendable a las constantes declararlas con mayúsculas. Por ejemplo, si vamos a declarar un valor como constante, el pi, por ejemplo, conviene llamarlo pi, pero con mayúscula. Ponemos la palabra clave const para especificar que es una constante, luego el tipo de dato, double, porque tiene decimales, y llamamos a la constante como pi, pero en mayúscula. De igual manera funcionaría si lo hacemos con minúsculas, pero es recomendable hacerlo en mayúsculas, así se puede diferenciar una variable de una constante. Lo voy a redondear a 3.1416 y aquí tenemos declarada nuestra constante. Ahora, para obtener el área de un círculo, la fórmula es pi por radio al cuadrado, por lo cual vamos a declarar una variable que se llame radio y le vamos a dar el valor inicial a 0. Esto es para poder nosotros inicializar las variables. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que el programa nos pida ingresar el área del círculo. Vamos a poner aquí, vamos a almacenar el radio en una variable. Radio, si es una variable, no tiene la palabra clave const. Ponemos el nombre de la variable y ponemos lo siguiente, como en el momento que nosotros vamos a ingresar el radio, como les comenté, como utilizamos el método readLine, este método readLine nos devuelve un string, por lo cual tenemos que hacer una conversión con double, bueno, es double.parse y ponemos entre paréntesis esto. Entonces, en esta parte nosotros se nos va a leer lo que teclamos, se hace la conversión a double y con el operador de asignación almacenamos ese valor en la variable radio. Luego vamos a mostrar lo siguiente, el radio del círculo es, perdón, el área del círculo es, tenemos dos opciones para poder hacerlo. Ahorita les voy a mostrar las dos opciones. Y vamos a poner aquí lo siguiente, vamos a concatenar y vamos a poner entre paréntesis la fórmula para obtener el área del círculo, es pi por radio al cuadrado. Es decir, vamos a utilizar la constante pi por
Radio al cuadrado es multiplicar el radio por sí mismo, es decir, radio por radio. Es decir, va a aparecer en pantalla el área del círculo es, y vamos a concatenar con el operador de concatenación lo que está dentro del paréntesis, que es la fórmula pi por radio, es decir, pi por radio al cuadrado. Y esto nos va a obtener el resultado del área del círculo, ¿sí? También existe otra manera, pero ahorita la voy a mostrar. Voy a ejecutar este programa. Dice aquí área de un círculo. Nos pide que ingresemos el radio. Voy a ponerle un radio de 4. Y luego me va a aparecer el área del círculo de 50 por 50.2656. Y se multiplica pi, que es 3.1416 por 4, es decir, por radio al cuadrado, 4 al cuadrado 16, es decir, 3.1416 por 16 nos da esta cantidad. Pero también lo podemos hacer de otra manera. Aquí nos ahorramos una variable. En vez de poner la fórmula aquí, lo que podemos hacer es declarar una variable llamada área y ahí almacenar el resultado de pi por radio al cuadrado. Es decir, simplemente vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner área es igual a pi por radio por radio. Esa es una manera. Y luego en vez de poner aquí esta fórmula, simplemente concatenamos, perdón, aquí es el nombre de la variable área. Y ya con esto va a hacer lo mismo. Simplemente que estamos utilizando una variable llamada área para poder ahí almacenar el resultado de multiplicar pi por radio por radio. Voy a poner el mismo valor, el área de 4, y ya me aparece aquí esto, el mismo resultado. Eso es de una manera un poco más, no difícil, pero un poquito más, se puede decir, la parte más larga. Nosotros podemos obtener el área de un círculo utilizando la constante numérica pi, sin necesidad de nosotros declararla aquí, simplemente utilizarla de la clase maths. La clase maths tiene a esa constante, por lo cual podemos utilizarla. Es decir, en vez de declarar esto, lo voy a comentar. Como voy a comentar esto no se va, el compilador no lo va a tomar en cuenta, simplemente va a ser un comentario. Aquí ya me está marcando un error porque no lo reconoce, no reconoce a esta constante. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta parte todo bien, aquí vamos a ingresar el radio del círculo, pero lo que vamos a hacer en el momento que nosotros vamos a obtener el área, en vez de haber declarado la constante pi, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a utilizar a la clase maths, y vamos a utilizar a la constante pi. Vemos que aquí ya me aparece, fíjate, dice pi, constante, dice const, double, mat.pi. Este es el valor, 3.1415 y otros decimales. Entonces, con esto nosotros vamos a poder obtener el área de un círculo, ¿sí? Entonces simplemente utilizo la constante pi de la clase maths y luego el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, o sea, aquí es pi. En vez de utilizar radio por radio, que significa radio al cuadrado, vamos a utilizar también a la clase maths. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos utilizando el método Pow, que pertenece a la clase maths, y este método Pow, si recuerdas, el valor de la base lo eleva a cierto exponente, es decir, aquí estamos elevando a radio al cuadrado, es decir, independientemente de lo que valga radio, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, esta fórmula no significa más que pi por radio al cuadrado, eso significa. Y todo este resultado de esta operación matemática con el operador de asignación lo vamos a almacenar en la variable área. De igual manera, en vez de utilizar a la variable área, simplemente toda esta operación la podríamos concatenar aquí dentro de un paréntesis, pero lo voy a dejar así. Ingresa el radio del círculo, voy a ingresar 3. El área del círculo es 28.27, es decir, estamos multiplicando pi, que es 3.1416 aproximadamente, por radio al cuadrado. Es decir, radio al cuadrado, si radio vale 3 al cuadrado es 9, estamos multiplicando 9 por 3.1416 y nos da esta cantidad aproximadamente. Pero las constantes no solamente las podemos utilizar con datos numéricos, también las podemos utilizar
con otro tipo de datos. Por ejemplo, aquí estamos declarando nosotros una constante de tipo string a la cual estamos llamando como saludo. Hay que recordar que las constantes es recomendable nombrarlas con mayúsculas. Bueno, aquí estamos declarando una constante, la cual la constante se llama saludo y contiene esta cadena de texto, esta cadena de caracteres que dice hola, coma, pariente, signo de exclamación, bienvenido, bienvenida y una coma, ¿sí? Todo lo que está dentro de comillas está almacenado dentro de la constante llamada saludo y ponemos punto y coma. Después aquí tenemos declarada una variable string. Esta sí es una variable y no tiene la palabra clave const. Y vemos que estamos inicializándole en un espacio en blanco. Luego mostramos en pantalla el mensaje que pregunta cómo te llamas. Y después de esto vamos a almacenar el nombre en la variable nombre. Después de que ya almacenamos el nombre en la variable nombre, con el método readline de la clase console, vamos a mostrar en pantalla lo siguiente. El saludo que contiene todo esto y le vamos a concatenar el nombre, por lo cual va a aparecer hola, pariente, bienvenido, bienvenida y el nombre de la persona. Vamos a ejecutar esto. ¿Cómo te llamas? Voy a poner Flor y va a aparecer hola, pariente, bienvenida, Flor. Vemos aquí que mezclamos una constante con una variable. ¿Y por qué declaramos esa string como constante? Simplemente para no tener que estar poniendo cada vez ese saludo. Es decir, simplemente nos sirve una manera de que este saludo no va a cambiar. Lo único que le vamos a añadir es el valor de la variable que va a modificarse dependiendo del nombre de la persona. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos cambiar el valor de la constante? Vamos a suponer que yo aquí abajo intento que saludo cambie de valor. Yo quiero que saludo cambie como hey. Bueno, hey, buen día. ¿Qué tal si yo quiero que cambie el saludo a eso? ¿Qué va a pasar? Bueno, en primera, ¿qué es lo que pasa? Como es una constante, no la podemos cambiar. Aquí me va a marcar un error, dice constante local. Entonces dice que la parte izquierda de una asignación debe ser una variable, una propiedad o un indizador. Es decir, que como saludo es constante no podemos cambiarlo. Si nosotros le quitáramos la palabra clave const, ahí sí se quitaría el error. Pero como lo declaramos como una constante, ¿qué pasa? No podemos cambiarlo. Este valor es invariable. Esta constante es invariable. Entonces aquí podemos ver, les estoy mostrando que no es posible modificar el valor de una constante. Bueno, esto es todo. Espero que este video te haya ayudado mucho. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.